Buen día, República, espero te encuentres bien. Ya a esta altura del año, prácticamente cerrando el año 2023, voy a emplear una expresión que es muy común, evidentemente no es nada original de mi parte, se va rapidísimo, ¿eh? Estamos cerrando ya 4 años y medio de esta tarea periodística que efectivamente nos honra muchísimo porque nos han colocado en este rol, en esta posición, si vos querés, o en este, digamos, papel fundamental de comunicar la República, de comunicar en una tarea periodística la la investigación sobre la base de los hechos que van ocurriendo, hechos políticos, acontecimientos políticos, parlamentarios, legislativos, ciertas actitudes presidenciales, lo que hace a la vida política de nuestro país y también del mundo, en un momento muy particular de la humanidad, con un mundo conflictivo, sumamente conflictivo, muy tensionado, en una especie de instancia histórica de guerra ya planetaria que algunos llaman guerra gris o celular. Podríamos decir que son los prolegómenos de una anteriormente impensada, al menos por gran parte de la humanidad, tercera guerra mundial. Digo impensada porque si efectivamente se diera esa tercera guerra mundial, sería catastrófica, porque se emplearían armas de destrucción masiva si se declarara esa guerra. Claro, quizás se va por este lado y también es muy dañino porque va generando muchísimas distorsiones en la economía de los países, en la salud de la gente, en la salud planetaria incluso, si esto perdura en el tiempo. Estas guerras celulares, estos conflictos que tienen una escala determinada, que no son de baja intensidad, como es el caso de la invasión rusa a Ucrania, los intentos rusos ahora con misiles hipersónicos lanzados a Finlandia, increíblemente. China le manifiesta, Xi Jinping le manifiesta oficialmente a Joe Biden que tienen pensado invadir Taiwán, que tienen pensado como política ya de Estado, incluso para la China popular y la China continental, la anexión territorial de Taiwán. Fíjense cómo está la cosa. Sigue, por otro lado, Corea del Norte haciendo pruebas misilísticas de misiles de mediano alcance y largo alcance, comprobándose que son sumamente efectivos, que dan con la puntería, que han desarrollado una industria misilística a la vanguardia. Estamos hablando de cientos y cientos de miles de millones de dólares invertidos en esa industria de guerra bajo un régimen totalmente tiránico, despótico, totalitario, que tiene sumida en la más absoluta pobreza a prácticamente el 80% de la población de Corea del Norte. Este señor, o no sé si decirle señor, es el que les dice que coman perros y si los apalean van a tener mejor sabor, fíjense. Es el que les plantea que tienen que hacer sus necesidades, defecar y orinar en los campos para abonarlos. Fíjense en qué situación se encuentra Corea del Norte. Gente que no come todos los días y son millones, pero a su vez tiene un ejército de 9 millones de integrantes sumamente capacitados, preparados. Digamos que es el ejército activo, pero a su vez hay un ejército de reserva y está todo el ejército del ciberespacio, donde ahí hay un gravísimo problema para la humanidad. Te resumo así, porque llegando a esta ya instancia del año, prácticamente ahí en la Nochebuena y en la Navidad que se nos viene, digamos que celebración muy particular para la comunidad cristiana, para toda la comunidad cristiana, que en definitiva es una comunidad que se extiende en todo Occidente y más allá de Occidente, celebrando, digamos que convencionalmente, de acuerdo a una convención que se resolvió en un concilio en la Iglesia Católica, que en esa fecha nació Jesús de Nazaret, quien para los cristianos es
o fue Dios en la tierra, el unigénito, el Hijo de Dios, en esa Inmaculada Concepción para algunos, o la Inmaculada Concepción es María en sí, como una Inmaculada Concepción, y luego se da entonces la posibilidad de eso que dice la Biblia en los Evangelios, de que llega el Espíritu Santo e insemina entonces el mismo Dios fecunda a María. De ahí que nazca precisamente Jesús, que es una hipostasía, según preceptos teológicos, es decir, es una representación fiel, es la expresión, representación, la manifestación humana de un Dios, en este caso para el mundo cristiano, que proviene de la teología judaica o judía, que es monoteísta, es la encarnación de el Dios, del único Dios, del Dios verdadero. Eso se va a celebrar el 24. Es un momento muy especial para la familia, un momento de fe, de esperanza, en un mundo tan complicado. ¿Qué contradicción plantea esa fecha con el mundo que vivimos? Y a su vez observo el catastrofismo que hay a modo de una superindustria digital, planteándonos que estamos prácticamente al borde del apocalipsis, que ya estamos en el apocalipsis, que se han desatado, ya se han roto algunos sellos, de esos sellos de los que habla Juan en precisamente en el libro llamado el Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelaciones en griego. Hablan, bueno, cantidad de videos que te hablan del anticristo y que ya está el anticristo. Bueno, hay un montón de disparates por ahí, porque incluso el anticristo, si estuviera, primero tiene que estar el templo de Salomón, según los escritos bíblicos, tiene que reconstruirse el templo de Jerusalén, donde hoy hay una mezquita árabe, y sería complicadísimo que tiren esa mezquita abajo y construyan el templo del rey Salomón, aquel que soñó el rey David, su padre, y que Salomón lo termina, donde está ahí, estaba el Arca de la Alianza. Fíjense la cantidad de cosas que hay planteadas en ese mundo también ahí, ¿no? En ese cercano oriente, esa zona conflictiva, crónicamente conflictiva, entre los israelíes, los judíos y ese mundo palestino. Y un mundo palestino, digamos, fanático, organizado por teólogos políticos que plantean una interpretación muy política y caprichosa del Corán, dado que antiguamente se consideraba que el Corán no era interpretable, sino que era legible y se tenía que aplicar literalmente lo que dicen todos sus versos. Bueno, todo eso está afectando fuertemente a la humanidad. Por un lado, regímenes fanáticos, religiosos, totalitarios, que plantean un yihadismo, es decir, una guerra santa que admite la autoinmolación de los integrantes, de los agentes o de los operadores de esa guerra santa, de ahí yihad, la yihad, ¿no? Esa guerra santa, y van, bueno, haciendo todo lo que ya sabemos, van en un camino de deterioro de la humanidad, inclusive muy metidos en Europa, y hoy es todo un problema que se está planteando, como lo ha planteado Giorgia Meloni, también ahora el primer ministro de Holanda, de la llamada por la izquierda propagandística, pasquinera, que ha cooptado los grandes medios de comunicación, los grandes periódicos, se ha caído en el facilismo, o si vos querés, en el reduccionismo de hablar de izquierda y derecha, ¿m? De izquierda y derecha, y cuando hay un régimen o viene un modelo de gobierno que es de perfil liberal, bueno, enseguida le ponen la ultraderecha, ¿no? Cuando viene un modelo que plantea el liberalismo, es decir, plantea un Estado mínimo, pero sumamente efectivo, cumpliendo sus funciones primordiales, sus cometidos primarios, que los tiene que cumplir de modo excelente, dice el liberalismo, el resto lo liberás bajo, por supuesto, el control del Estado, pero liberás la actividad humana, la actividad económica, la actividad comercial, la actividad cultural, todas las actividades, el liberalismo plantea liberarlas.
Eso es materia estrictamente personal, de grupos incluso sociales que se organizan espontáneamente, que tienen reconocimiento como tales, de ahí que tenemos en nuestros derechos el régimen de las asociaciones civiles, hoy llamadas ONGs, por ejemplo, y todo el régimen comercial, empresarial de organizaciones corporativas complejas como las empresas, en sus distintas modalidades, y que el mercado funcione libremente de acuerdo a las leyes del mercado. Eso que plantea Javier Milei en Argentina. Ahí está el otro gran modelo de gobierno que vino a instalarse en Argentina de modo disruptivo, si vos querés, épico, obteniendo un respaldo popular muy grande. Sin embargo, no lo tiene en el Congreso. Se le vuelve a plantear a un modelo liberal graves inconvenientes desde la oposición en el ámbito parlamentario, dado que Milei plantea el DNU, es decir, los decretos de necesidad y urgencia, que es un mecanismo de legislación que le corresponde al presidente en Argentina y le corresponde al presidente en acuerdo con todo su gabinete, con sus ministros, para enviar luego al Parlamento, al Congreso, que deberá aprobarlo o no lo aprobará. Tienen que aprobarlo inclusive en ambas cámaras. El DNU es precisamente una abreviatura. Esto se los digo a todos aquellos que escuchan el programa y lo ven, porque se está viendo muchísimo, ¿no? En la televisión argentina, en la radio argentina, en los periódicos argentinos, hablar del DNU del presidente Milei. Bueno, el DNU es precisamente un decreto y en este caso pretende desregular la economía. DNU es la abreviatura que se usa para el decreto de necesidad y urgencia. Eso quiere decir, decreto de necesidad y urgencia. Se trata de una normativa que emite el presidente, solo el presidente, cuando hay circunstancias especiales, es decir, cuando existen circunstancias excepcionales que impiden seguir el procedimiento normal o regular de la sanción de las leyes. Es decir, hay circunstancias que imperan, que requieren ser tratadas de urgencia, y está este mecanismo del decreto de necesidad y urgencia, previsto por la Constitución argentina. En nuestro país también tenemos el mismo mecanismo. Tenemos el mecanismo, por un lado, el de la ley de urgente consideración, que también es privativa del presidente de la República, en acuerdo con los ministros. En ese acuerdo envían esa ley de urgente consideración al Parlamento para que sea tratada en un trámite breve, 90 días. Debe ser tratada como cualquier ley, debe ser discutida, también se le hacen observaciones, se reenvía al presidente para que las corrija, para que las observe esas precisamente correcciones u observaciones del Poder Legislativo, reenvía otra vez el presidente con las suyas, y así en un trámite que no puede superar los 90 días. Si en esos 90 días el Parlamento no dice nada, no resuelve nada, queda tácitamente legislada esa ley. En Argentina existe esto que es el decreto de necesidad y urgencia, porque después a veces se confunde lo de las medidas prontas de seguridad del artículo 31 de la Constitución. Eso es otra cosa, eso son medidas vinculadas a la seguridad nacional. Cuando, como dice la Constitución, la patria, es decir, la nación, nuestro Estado de Derecho como nación, es amenazado por organizaciones criminales profesionales, cuando es amenazado por organizaciones criminales profesionales armadas, y el concepto es muy amplio acá, de organizaciones criminales profesionales armadas, ahí se aplicarían el decreto, precisamente las medidas prontas de seguridad, que es por la vía del decreto. También debe ser aprobado luego por la Asamblea General. En Argentina, entonces, el presidente Milei plantea este decreto de necesidad y urgencia. ¿Para qué? Para desregular el Estado, para desregular el Estado argentino. Y parece ser que es histórico esto porque es el primer gran rechazo que tuvo un presidente. Macri tuvo un rechazo una vez con una medida similar. Creo que hubo también un decreto de necesidad de urgencia de Menem que fue rechazado, pero no
un decreto con tantas medidas desregulatorias, es decir, desregular el Estado, liberar al mercado mucho más, por supuesto de lo que está, que no está nada liberado, liberar el mercado, liberar la actividad económica del país. Bueno, el Congreso eh, plantea un fuerte rechazo al mega decreto de Javier Milei y se gesta una mayoría dispuesta a invalidarlo. Esto se publica en El País de acá, de la República Oriental del Uruguay, tomando una nota de La Nación. Tomando una nota de La Nación que nos dice, la medida cosecha duros cuestionamientos en casi todos los bloques de la oposición y podría convertirse en la primera en ser invalidada por ambas cámaras del Parlamento. Esto está publicado, esta nota está escrita por Gustavo Ibarra y Laura Serra, que nos dicen el decreto de necesidad y urgencia de desregulación de la economía parece encaminarse a convertirse en la primera gran derrota del gobierno de Javier Milei en el Congreso. La mega medida provocó un fuerte rechazo entre las fuerzas con representación parlamentaria, lo que perfila la posibilidad de un escenario inédito e histórico, ya que hasta el momento ningún DNU fue declarado inválido por ambas cámaras, única forma que tiene el Poder Legislativo de impugnar este tipo de decisiones. Es decir, para impugnar un decreto de necesidad de urgencia, debe hacerlo por ambas cámaras y con mayorías, con las mayorías que esto requiere. Y como el presidente no tiene mayorías, este gobierno, La Libertad Avanza, no tiene mayorías, y la unión parlamentaria que pueda hacer con el PRO no alcanza, bueno, se encuentra con este tema, con este panorama, ¿no? Una de las figuras, digamos, que sale a rechazarlo abiertamente es quien integra la Unión Cívica Radical, el senador Martín Lustó, personaje nefasto para mí, quien integró un gobierno de Cristina incluso, y plantea rápidamente que no se puede llevar adelante este decreto. Es increíble, ¿no? Increíble. Espera un poquito que acá, cuando sale publicidad, no permiten la lectura. Es increíble esto, ¿no? Bueno, el kirchnerismo hizo punta en el rechazo absoluto del DNU, con los pronunciamientos de sus bancadas también. Es decir, la Unión Cívica Radical lo rechaza, el kirchnerismo lo rechaza. Milei defendió el megadecreto y advirtió a quienes no lo apoyen en el Congreso que quedarán en evidencia. Y sí, porque este decreto lo que está planteando son todas las medidas que planteó en la campaña electoral, todas las medidas que prometió, que vino trabajando, que vino postulando, y apenas fue electo presidente, fue también lo que dijo, que iba a desregular al mercado, y que se tenía que hacer esto muy rápido, si son circunstancias las que tiene Argentina, precisamente que requieren esta urgencia. Es un Estado que está destrozado económicamente, que ahogó la actividad privada en todos los ámbitos, y hay que rápidamente desregular. Ahora, claro, estas personas hablan de que tiene que ir proyecto por proyecto, ley por ley, para que sea discutido como corresponde, que esto es un avasallamiento al poder legislativo, a las instituciones republicanas. Bueno, habría que decir, señores, parece que no se dan cuenta que un DNU es absolutamente constitucional, es republicano, tienen el tiempo necesario para observarlo a sabiendas de que el Estado argentino requiere con urgencia desregular un montón de actividades, pero evidentemente acá viene el trancazo, acá viene el trancazo político. Después, bueno, el atrevido Alberto Fernández califica las medidas de Milei como catastróficas. ¿Quién habla de catastrófico, no? ¿Quién? Y si, ay, me voy para España, ¿eh? Y además se encarga de decir, yo voy a pasar la fiesta en España. Qué bárbaro, Alberto Fernández. El presidente florero, pero florero de plástico, además, siquiera un florero de buena cerámica. Fue el único presidente argentino que no presidió. Fue un presidente simulado, un simulacro. Es increíble, es patético, un personaje absurdo, patético, que no creo que él sea consciente de esto, pues si no, no se podría soportar a sí mismo cada vez que se ve al espejo. Un tipo sin poder político, sin poder, siendo presidente, sin capacidad alguna, sin carisma, sin autoridad, sin valentía para imponerse ante los dictámenes totalitarios en esa interna de parte de Cristina Fernández de Kirchner, que lo ninguneó las veces que quiso, que dejó como un presidente prácticamente de facto a Sergio Massa, candidateándose luego a la presidencia. Un desastre.
Bueno, lo cierto es que creció el rechazo, crece el rechazo a este DNU presentado por Javier Milei. Miguel Piqueto dice las cuestiones de formas y fondo del DNU podrían ser cuestionadas fuertemente ante la justicia. También la justicia puede cuestionar. Una vez que apruebe, incluso el Congreso, si aprobara, dice Piqueto, la justicia podría también cuestionar esto y podría haber convocado, dice él, al Congreso a sesiones extraordinarias. Esto habría que verlo, revisar un poco lo que dice Piqueto. Él es abogado, conoce muy bien estos temas. Quizá por la vía de las sesiones extraordinarias, le dice Piqueto. No cuestiona el fondo, como tampoco Loredo, que es otro integrante de la Unión Cívica Radical, que él plantea que está de acuerdo con las medidas, con los contenidos, pero parece que la forma es el tema, ¿no? El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical que encabeza el cordobés Rodrigo de Loredo se reunirá mañana para discutir sobre el asunto, con 34 legisladores. Esta bancada será clave en el derrotero parlamentario que tendrá el megadecreto. Esta bancada, Loredo, inclusive también Piqueto, es clave lo que resuelvan para que tenga andamiento. A priori sus legisladores no cuestionan el fondo de la cuestión, no cuestionan el fondo del decreto. Esto es, el contenido del decreto no está cuestionado ni por Loredo ni por los 34 legisladores. El avasallamiento del Congreso por medio de un decreto presidencial es lo que cuestiona. En el mismo sentido se expresaron los integrantes de la bancada de Cambia Federal. Ahí hay otra bancada que podría también apoyar el decreto, pero no están de acuerdo con la forma en cómo fue presentado. Bueno, este decreto plantea un montón de medidas de desregulaciones, un montón de desregulaciones que esperemos puedan prosperar resolviendo estos temas, estos asuntos técnicos, estos temas que hacen más a la forma que al fondo, según, por ejemplo, esa bancada de 34 legisladores con De Loredo, Piqueto y algunos otros. Ahora, Martín Lustó no, Martín Lustó directamente de punta sí va a ser una piedra en el zapato, ¿no? Es un hombre que a medida que lo fui estudiando me di cuenta que incluso como economista tiene las ideas, y bueno, muy progresistas, está muy equivocado, como diría un querido amigo que se nos fue hace poco, ¿no? Angelito Tata me diría, y está muy equivocado este muchacho, está muy confundido. Vamos a una pausa. Si te parece bien, Maxi, está Maxi Pérez con nosotros, en controles, excelente operador, excelente técnico en lo que hace a sonido, imagen, compaginación de todo esto. Vamos a una pausa y vemos si tenemos la posibilidad de recibir o al doctor Conrado Rodríguez o al doctor Raúl Menéndez, para tratar temas de muchísimo interés. Quédate ahí.